amigos de Arte en tus Manos, para hoy les voy a compartir cómo realizar esta bolsita inspirada en conejos. Miren cómo queda. Espero que la verdad sea de ayuda para ustedes. Esta idea no es original de Arte en tus Manos, me llegó en una publicidad de Amazon y pensé que sería bueno compartir la idea con nuestra comunidad. Entonces espero que la verdad les guste. Acompáñame en todo el paso a paso para compartirte cada uno de los detalles que hice con ella. Recuerda que una forma de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí donde dice suscribirse, que es totalmente gratis. Déjanos tu comentario y comparte por favor este video con todas las personas que más puedas, que esa es una forma de apoyarnos. Entonces te espero en todo el paso a paso para que al final me comentes qué tal te pareció. Bienvenidos a Arte en tus Manos. Bueno, y estos son los materiales que necesito para hacer este dulcero o esta bolsita. Esto es fieltro. Cuando ustedes compran el fieltro lo distingue del pañolensi, porque el fieltro es como acartonado, ¿sí? Si ustedes lo ven aquí, se ve grueso, se ve tosco. Entonces este es el fieltro. Lo voy a utilizar en color amarillo, rosa, verde limón y un poquito de blanco. Ustedes pueden poner los colores que a ustedes más les gusta, el que prefieren, o cambiarlos. Aquí tengo de estos ojitos tipo tornillo. Estos son de 1 centímetro. Lo más largo mide 1 centímetro. Y la parte del tornillo pues yo normalmente se las retiro, entonces lo quitaré. También necesito naricitas de estas de conejo. Aquí se las acerco. Ella también es tipo tornillo. Vamos a usar 2 por las 2 caras de la bolsita. Hilo, en este caso solamente voy a utilizar la del color amarillo, que es la base de mi bolsa. Pintura de color negro, puede ser para tela o también la acrílica normal tradicional. Un poquito de rubor para darle color. Y también el pincel, este que voy a utilizar es número 1. Entonces un pincel también. Y botones, en realidad solamente necesito 2. Pero todavía no me he decidido cuál voy a utilizar. De pronto estos de madera o estos de color rosa fuerte o blanco. Ya ahora les mostraré por cuál me decidí. Bueno, silicona caliente también. Si de pronto se me olvidó nombrar alguno de los materiales, por ejemplo como la aguja y los alfileres, entonces recuerden de todas maneras que siempre en la descripción allí les dejo la lista completa de materiales y también el enlace donde encuentran los moldes. Allí lo pueden mirar, está en color azul, si no estoy mal se pone en color azul, ahí pueden detallar en la descripción. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí les voy a explicar cómo van a sacar las piezas que les voy a compartir. Igual por aquí, por uno de estos lados, les voy a mostrar el molde base, ¿sí? Para que sepan cómo lo van a sacar. Entonces, el molde les voy a compartir la cabecita primero, ¿sí? Lo que corresponde como al cuerpo de la bolsa. Entonces, van a sacar 2 copias de la cabeza para que les quede exactamente igual las caras o las cabezas y no se vayan no les vaya a quedar torcida o les vaya a quedar chueca. Y también entre los moldes van a encontrar esta pieza. ¿Listo? Esta solita la van a encontrar en otro de los moldes. De esa solamente van a sacar una pieza. Y lo que van a hacer es, miren, así como yo, unir los moldes. Entonces, por ejemplo, esta es una copia exacta. Ellas son una copia exacta de las cabezas. Entonces, esta, que es por donde se ve bien el bolígrafo, va a ir hacia abajo. Luego voy a poner la pieza que está totalmente rectangular, que es el centro del molde, y luego pego la otra cabeza por donde se ve el bolígrafo, ¿sí? Por donde se ve bien la marca. Y así estas dos me van a calzar exactas. O sea, yo las miro aquí así y me van a quedar exactas, van a calzar todo, las imperfecciones, toda la simetría de la figura va a quedar exacta. Así lo voy a colocar en el fieltro. Miren, aquí está. Y lo único que voy a hacer es en mi caso tengo un bolígrafo termoborrable. Aquí se los enseño bien para que ustedes puedan hacer una captura. Se les llama así, bolígrafo termoborrable, porque pinta sobre la tela y no la mancha. Luego con un poquito de calor, de un secador, una plancha, se desaparece. O con esta luz que yo manejo que hace tanto calor, se desaparece. Las venden en papelerías o tiendas donde vendan artículos para manualistas. O lo buscas por internet, bolígrafo termoborrable, y allí te sale. ¿Listo? Yo no los vendo, nosotros no los vendemos, solamente les muestro. Con esto vamos entonces a marcar todo el molde sobre este fieltro y vamos a cortar luego. Entonces les voy a mostrar, es muy sencillo, solamente es marcar y listo. Marco y luego corto.
Bueno, aquí ya lo corté, como pueden ver, por ahí todavía se nota un poquito la marca del bolígrafo, pero como les digo, ahorita se le pone un poquito de calor y él borra. Entonces aquí están las dos caras. Ahora les alejo para que vean cuando empiezo a trabajar con él, pero quiero ahora mostrarles las otras piezas. Las otras piezas las voy a cortar en color verde y rosa. Entonces, por ejemplo, esta es una pieza que la voy a cortar en color verde para una cara y en color rosa para la otra cara. Listo, es como para darles dos colores para que ustedes vean cómo queda terminado, ya sea que pongan en uno el rosa o en el otro verde. Pero si la van a hacer las dos caras igualitas, entonces cortarían esta pieza grande 2 veces y esta pieza también la cortan 2 veces. Y por aquí tengo en blanco, debo cortarla 4 veces porque esta es la decoración de las orejitas o la parte interna de las orejas del conejo. Aquí tengo unas piezas que corresponden a unas flores, entonces voy a cortar 6 en total. Entonces hay que cortar 6 de las grandes y 6 de las pequeñas. Igual ahora les muestro que las voy a juntar, pero esto ya ustedes lo hacen con los colores como ustedes deseen. Yo voy a jugar con los contrastes de color. Pienso que la voy a hacer con la base amarilla y la otra rosada, pero eso depende de mi base en la decoración. Listo, pero entonces ya saben, estos moldes también se los comparto, también quedan allí en la descripción, ahí queda el enlace donde van a encontrar cada una de estas piezas. Y como les digo, entonces igual marco y corto como hice con la pieza amarilla. Bueno, aquí ya tengo todas las piezas cortadas. Algo que les voy a recomendar en todo lo que corresponde a los moldes es que, por ejemplo, este es el molde que yo les comparto. Entonces una pieza la cortan como donde ven el bolígrafo, ¿sí? Donde ven la marca del molde. Y la otra pieza, la que va a estar en la parte de atrás, voltean para que les quede efecto espejo. Entonces así las piezas les van a calzar perfecto. Si cortan dos mirando hacia el frente, entonces la del otro lado les va a quedar desencajada, ¿sí? No les va a calzar. Entonces eso les recomiendo con las piezas, por ejemplo, que son las decorativas. Bueno, aquí como pueden ver, entonces ya las corté, las voy a poner a un lado. Las flores igual, corté cada pieza. La del centro es una pequeña circunferencia de una perforadora. Si no tienen la perforadora, solamente cortan una pieza que quede más circular. Y ya voy a empezar entonces a armar. En cuanto al cuerpo, aquí lo tengo. Aquí está el cuerpo de la bolsita. Lo que voy a hacer, en mi caso, lo voy a coser. Les recomiendo que cosan porque queda mucho más firme. Si lo pegan con silicona, pues van a trabajar rápido, sí, pero entonces la pieza no les va a quedar tan firme. Así que cuando de pronto la niña o el niño la tome, entonces se le puede desfondar un poquito. Entonces aquí, miren, esto es lo que voy a hacer. Aquí voy uniendo cada pieza y ella me va armando la cajita. Entonces aquí tengo el hilo y la aguja. Aquí tengo el hilo y la aguja y voy a empezar a coser. La puntada que voy a hacer, puntada festón, que es rápida, es bonita, entonces no se van a demorar mucho realizando esta puntada. Entonces aquí ya les mostré cómo la anudé. Voy a empezar entonces ya la costura.
Bueno, así queda entonces la costura. Ahora entonces lo hago al otro lado y en la otra cara del conejo. ¿Listo? Queda mucho más firme, entonces se los recomiendo. Bueno, así queda entonces ya cosida por los dos lados. Ahora lo que voy a hacer es poner una pieza, ¿sí?, en el color amarillo de 55 centímetros por 2 y esa va a ser mi agarradera, la que voy a poner a cada lado junto con el botón para que quede lista para poderla sujetar. En cuanto a la estabilidad del conejito, entonces por ejemplo ustedes lo sostienen, introducen bien las manos para hacer la base y luego en la parte de abajo con los mismos dedos se pueden ayudar para hacer como el quiebre, listo, de las telas, y entonces les va a quedar casi un cuadrado. Miren. Y esto es lo que va a permitir que ella se pueda sujetar, se pueda sostener así. Y entonces voy a poner lo que les digo, la agarradera. Voy a utilizar un botón, ustedes pueden utilizar el que quieran. Yo me decidí en últimas por el blanco, y para que no me fuera a quedar, bueno, él me va a quedar colorido, pero para que no me fuera a quedar demasiado colorido, entonces le voy a poner el blanco a lado y lado. Bueno, ya quedó entonces la agarradera lista por ahora. Lo dejamos aquí a un lado y voy a empezar a trabajar las piezas, las de decoración. Por ejemplo esta, entonces yo la corté tal cual los moldes que les comparto. Lo voy a pegar así, en la rosada lo voy a pegar así. Aquí tengo la decoración de las orejas, que lo pegaré aquí. Y aquí tengo unas flores que les hice varios contrastes para decorar, por ejemplo, la parte que se vea más linda, creería yo que es esta, con amarillo este lado. Aquí tengo la otra y con el contraste diferente a este otro. Ahora miro y me decido cuál le coloco. Creo que va a ser al revés, creo que va a ser así. Así creo que van a ser las decoraciones. Listo, entonces esto es lo que voy a hacer, lo voy a pegar y lo voy a hacer con silicona. Ustedes verán si lo quieren coser, como les he enseñado en otros proyectos a coser sobre fieltro, pero en este caso lo voy a pegar con silicona. Bueno, mientras seca, entonces lo voy a dejar aquí a un lado y voy a empezar a decorar las orejitas de el conejo. ¿Listo? Así. Bueno, ya están aquí secándose, entonces ahora lo que voy a hacer es poner la aplicación. Aquí debo estirarlo muy bien porque recuerden que como lo cosí, y esta parte aquí abajo. Listo, todo esto bien pegado para que nos quede perfecta la pieza.
Bueno, así quedó entonces este lado. Miren el contraste de los colores. Acá quedó con los mismos colores pero en un orden diferente. Y miren que se ve muy bonita. Ya ustedes deciden cómo les gusta más, qué color les gusta más. Ahora lo que voy a hacer es poner los ojos y la nariz. Recuerden que utilicé la que es tipo tornillo. Se lo quité. Sí, le quité el tornillito y le voy a pegar la nariz y los ojos. Bueno, ya quedan así. Le quito de pronto la silicona que de pronto se pueda ver por ahí, que queda un poquito, y voy a pintar. Por eso les pedí pintura negra y un pincel, porque lo que voy a hacer es la expresión de la boca y los bigotes. Entonces lo único que hago es aplicar en el pincel el color negro, pintura negra, y voy a empezar a dibujar primero una línea recta hacia abajo, y luego voy a hacer como si fuera un 3. ¿Listo? Entonces aquí me voy. Listo. Y luego hago el otro y luego lo repinto. O sea, luego lo vuelvo a pasar hasta que me quede bien delineado, bien bonito. ¿Listo? Más o menos así. No quedó perfecto, como les digo, porque primero hay que hacer como el trazo y luego sí se pasa la pintura bien para que quede bien delineado. Ahora hago los bigotes. Voy a hacer 3. Entonces, en el centro de la nariz llevo una línea y luego hago otras 2. Bueno, por último, entonces le voy a poner una decoración en la oreja. Si por ejemplo la van a hacer para niños, lo hacen en color amarillo, le cambian los colores, de pronto lo de las flores, le pueden hacer mejor un corbatín y entonces queda también muy lindo para ellos. ¿Listo? Esto, digamos que lo de los colores es más universal, es más general. Este amarillo me parece hermoso, tanto para niños o para niñas. Le pueden combinar otros tipos de colores si les gusta, y así pueden crear sus propios conejos. ¿Listo? Sus propios conejos para regalar. Bueno, creo que ahí se aprecia mucho mejor, mucho más. Espero que la idea les guste. La idea a mí me parece que en lo personal que quedó muy bonita. Es un detalle, no es costoso, es un detalle económico que pueden realizar, como les decía, para cualquier fiesta, para cualquier evento del año. A los niños, a las niñas les va a encantar. O si de pronto lo quieres dar como un recordatorio, un baby shower, mira, muy lindo, lo llenan de cositas dulces o de pronto de otros detalles, y es una idea muy bonita. Como les dije al principio, la idea la tomé como sugerencia, que como he estado compartiendo ideas de conejos para Pascua en los 2 canales, en Arte en tus Manos y Arte Maníacos, entonces me llegó una sugerencia a Amazon con este muñeco. Yo tomé unas ideas, otras son mías, entonces espero que la idea les guste, que la pongan en práctica. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón donde dice suscribirse, es totalmente gratis. Déjanos tus comentarios y también comparte por favor este video, así nos apoyas la verdad muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.